Efemérides de hoy, miércoles 19 de febrero, y empezamos porque en el marco de la Primera Guerra Mundial comienza pues la batalla de Galípoli, una batalla que le costaría el puesto a Winston Churchill, y era pues un desembarco anfibio llevado a cabo por las fuerzas neozelandesas y australianas del ANZAC. Por cierto, que hay una película muy buena de 1981 que se llama así, Galípoli, y que tiene como actor principal a un joven Mel Gibson, aquellos que quieran ver lo que fue este desastre. Pero este desastre que significó pensaban que entrando por la parte, él le llamaba la parte más blanda de Europa, el enfermo de Europa, le llamaban al Imperio Otomano de ese entonces. Entrando por ahí podían llegar y sobre todo evitar que Bulgaria entrara en guerra. Por eso fue ese desembarco. Además que la posición turca fue defendida, por alguien que posteriormente pues llegaría a ser primer ministro presidente de Turquía, Mustafa Kemal, el Atatürk, el padre de estos jóvenes turcos que posteriormente llevarían a Turquía a una república y hiciera un gobierno laico con el alfabeto nuestro. Dejarían de escribir en árabe, dejarían de usar el fez, el sombrero este rojo que usan sobre todo en el Magreb, es decir, la modernización de Turquía hecha por este hombre, héroe de esta batalla. Vamos a 1936, porque los dados estaban echados, y un día como hoy comienza el primer gobierno de la Segunda República en España, un gobierno nacido de las fuerzas de izquierda, Frente Popular llamado, en donde su presidente, Manuel Azaña, una victoria muy estrecha, donde se supone que hubo algún tipo de fraude. Bueno, uno ve en la lista de estas personas, Lerroux y Azaña, uno se pregunta cómo España ha pasado de eso a lo que está hoy día, porque al fin y al cabo el gobierno de España actual es también una coalición de estos mismos, de comunistas, izquierdistas, republicanos, que era Azaña principalmente, era un hombre de centro, pero era un hombre republicano, independentistas catalanes, le sueñan la historia, y miren en lo que terminó esto, 4 meses después en una guerra de las más cruentas, guerras civiles y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1941, porque otro que hoy día pues también terminó su suerte, o por lo menos echó su presidencia, o su destino estaba sellado, es él, Arnulfo Arias. ¿Qué dijo Arnulfo Arias? Que no iba a cederle ningún sitio de defensa fuera del territorio de la zona del canal, en el resto del territorio panameño, al ejército de Estados Unidos. Ya saben, en medio del paroxismo y de la paranoia que provocaba la Segunda Guerra Mundial, retar a un imperio que está sensible es duro. Bueno, eso le costaría la presidencia 7 meses después. Por cierto, que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, vamos hasta 1942, el presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, un día como hoy, atención, pues desde la Casa Blanca, el presidente Roosevelt decide, permite o firma un decreto que permite que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos creen campos de concentración para internar japoneses, principalmente en Nevada y en Utah. Ayer, el gobierno de los Estados Unidos y principalmente el gobierno de California pidió perdón a la comunidad japonesa por eso ocurrido hace 80 años, hace un poco más de 80 años. Hay una película también que se llama, algo del paraíso perdido, tiene un nombre bastante particular, que es sobre el internamiento de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en estos campos. Por cierto, que para que vean lo que es esa sociedad ya de los nacidos en Estados Unidos, les decidieron, si ustedes quieren irse para Japón, chao. Pocos se fueron, al contrario, crearon la Brigada 245 que pelea en Europa, que eran japoneses americanos, y es la unidad más condecorada de toda la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el teatro europeo. Vamos a 1943, porque, ¿saben? Dicen que uno tiene que ir al combate, tal vez perderlo,
para entender en qué condiciones está. Y esto fue lo que pasó en el paso de Kasserine, en Túnez, cuando la primera enfrentamiento entre estadounidenses y alemanes termina en una derrota catastrófica y sobre todo, bueno, en una tragedia militar. Tanto así que el mando, Eisenhower decide pues echar mano de su mejor comandante de tanques, a George Patton, a que dirigiera el séptimo ejército en ese momento en el norte de África, después de esta humillante derrota. Hablando de batallas, vamos a 1945 porque un día como hoy empieza pues, la operación Iceberg, que pues, se lleva a cabo con el desembarco de 30.000 marines en una isla llamada Iwo Jima, pues ya parte del territorio japonés, bueno, donde viene esa puesta de bandera, símbolo de los infantes de marina sobre el monte Suribachi, donde, bueno, que está en la entrada del cementerio de Arlington y que, pues, Clint Eastwood reflejaría tan sutilmente en las banderas de nuestros padres y en las cartas de Iwo Jima, bueno, Playa Roja, y sobre Iwo Jima hay varias. Esta realmente es la primera bandera. Un senador que estaba en un barco dijo, yo quiero esa bandera para mí, la quitó y es por eso que viene pues, la famosa foto de Rosenthal de los Marines clavando la bandera sobre el Suribachi. Bueno, esta es la primera puesta en marcha o la primera vez que los Estados Unidos igualaron en pérdidas al destacamento japonés que estaba esto. Esto es Okinawa, esto no es Iwo Jima. Y es también la primera vez que los Estados Unidos dicen a nosotros la invasión de Japón nos va a costar mucho. Si miren este pedacito de isla, pues, lo que nos está costando, 19.000 bajas entre muertos y heridos, de los 30.000 que desembarcaron. Imagínense lo que viene ahí. Hay una canción de Bob Dylan llamada la balada de Ira Dance. Uno de los que estaba sembrando la bandera era un indio cherokee, bueno, que después se alcoholizó. Y Clint Eastwood lo refleja muy bien en la película. Ese indio, pues, sobre la vida de él, va la canción de Bob Dylan. Te la recomiendo porque es bastante. Yo creo que muy poca gente ha podido reflejar el estrés postraumático de alguien que ha estado en una batalla tan encarnizada y de la guerra en general. Vamos a 2008, porque un día como hoy, hasta Fidel Castro tiene que abandonar el poder. Pues, y víctima de del mayor mal que tienen los tiranos, la mecedora, tiene que dejar la presidencia de Cuba. ¿Y en quién la deja? En manos de su hermano. Para que después digan que los negocios familiares no funcionan bien.